quiero hablarte un poquito acerca de lo que son las heridas del alma y de las emociones dañadas. Cuando alguien conoce a Jesús como su Señor y su Salvador personal, viene a ser un hijo de Dios verdaderamente, lavado con la sangre de Jesucristo, y que si muere irá directamente al cielo. Este hecho no significa que el creyente ya es totalmente libre y que todos sus problemas se hayan terminado. Hay creyentes que tienen muchas ataduras del pasado. Recordemos lo que Jesús dijo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31 al 32 lo puede encontrar ahí. Estas personas ya habían aceptado y creído en Jesús, pero necesitaban pasar por un proceso más, pasar por el proceso de sanidad y liberación. La primera pregunta que viene a la mente es, ¿por qué, si somos creyentes, aún arrastramos con cosas del pasado? La razón es porque lo que nació de nuevo fue nuestro espíritu. Recordemos que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces lo que nació en Cristo, lo que nació de nuevo o nuevo en nosotros, fue nuestro espíritu. Pero nuestra alma tiene que ser renovada y transformada. Por tanto, es en esta área donde necesitamos liberación y sanidad. ¿Cuál es el proceso? El proceso consiste en exteriorizar situaciones y confesar pecados personales y renunciar a maldiciones heredadas de nuestros antecesores, antepasados, ancestros. Renunciar a todo trauma físico y psicológico y a las posibles maldiciones de terceros, de personas, de brujos, etc. Bien. Y también tenemos que reafirmar la fe en Dios y en su poder para liberarnos. En este proceso se reclama la restauración del alma, sanidad espiritual, bienestar y paz interior. En muchos casos, la sanidad de los padecimientos físicos que se originan en el espíritu son también sanados. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, la mayoría de las veces ya vienen ambos con heridas. Heridas desde la niñez o heridas heredadas de sus padres, sus ancestros. Bien, como es el rechazo, amargura, inseguridad, celos, iras, pleitos, complejos, etc. Pueden ser muchas situaciones. En el matrimonio salen a relucir esos sentimientos ocultos. Digo ocultos porque muchas veces no sabemos o no saben algunos que los traen, y se multiplican las heridas en el nuevo matrimonio. Quiero enfatizar un poquito acerca de lo que está compuesto el hombre. El hombre y la mujer son tripartitas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, ahí dice espíritu, alma y cuerpo. De eso está compuesto el hombre. Ahora, para poder entender con más claridad el proceso de la sanidad de las emociones en el matrimonio o no matrimonio, es necesario ver la composición de lo que estamos hechos. El hombre es un espíritu que tiene un alma y está dentro de un cuerpo físico, es decir, espíritu, alma y cuerpo. Cada una de estas partes tiene divisiones, las cuales vamos a estudiar muy cuidadosamente. Vamos a ver primeramente lo que es el espíritu del hombre, la parte más profunda del ser humano. Espíritu. Espíritu es el hombre interior. Es la parte inmaterial o invisible del ser humano, y es la naturaleza espiritual del hombre la que le da la capacidad de comunicarse con Dios, y que a su vez se divide en tres partes. El espíritu se divide en tres partes, que vienen siendo, primero, comunión, segundo, intuición y tercero, conciencia. Estas tres partes son las que están funcionando en el espíritu que nació en Cristo o nació de Cristo. Como dice la palabra del Señor, lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Fíjese cómo dice, lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lo puede leer ahí en Proverbios capítulo 20, versículo 27. Nuestro espíritu conoce a la perfección lo más profundo de nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco
Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, usted va a encontrar eso. Aunque el espíritu del hombre conoce lo que hay en su cuerpo, el alma o mente puede ignorarlo. Recordemos que fuimos formados a imagen y semejanza. Bien, veamos las funciones del espíritu del hombre. Estamos hablando de las tres partes del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Estamos hablando ahorita de la parte más íntima, que es el espíritu del hombre, que tiene tres funciones ahí, que ya dijimos que era comunión, intuición y conciencia. Primero, comunión. Es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y desarrollamos relación íntima con Él. Segundo, intuición. Es el testimonio interior por medio del cual el Espíritu Santo nos guía y nos habla. Es el conocimiento inmediato de una verdad sin la participación del razonamiento. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice la Escritura. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjese, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo puede leer en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Recordemos que lo que nació de Dios y cobró vida al venir a Jesucristo es el espíritu humano. Él es la parte interna, como Jesús le dijo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de papá y mamá es. Lo que es nacido del Espíritu de Dios es el espíritu humano. Es lo que está diciendo ahí en Juan capítulo 3. Bien, tercero es la conciencia. Es el medio que nos permite distinguir entre el bien y el mal. La conciencia es el instrumento que Dios utiliza para guiarnos y para que podamos escoger correctamente. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, decía Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 1. Bien,